Hola de nuevo. El día de hoy vamos a tunear esta chamarra y la vamos a convertir en un corset. Tiene mucho tiempo conmigo, yo creo que fácil 12 años. Era una chamarra de mi mamá y venía con su conjunto de pants. El pants no sé dónde quedó. Y esta chamarra era una de las prendas que ya querían deshacerse de ella o tirarla. Yo siempre cuando van a tirar una ropa yo trato de guardarla para ver qué se puede hacer con esa y darle una segunda oportunidad. Está al momento de ver el estampado se me ocurrió que se podía hacer un corset y vamos a empezar. Noté que esta chamarra al momento de probármela estaba rota de un lado y tiene una descoloración, es por eso que dudo que se pueda usar tal y como está y por eso la vamos a transformar en este corset que ahora sí hice un dibujo. Esas cositas que se ven de la parte de los dibujos abajo y arriba son holanes o frunciditos y va a llevar en la parte de arriba, en los lados del centro y abajo. Estoy pensando que a lo mejor es demasiado, pero ya en el proceso vamos viendo. Voy a empezar a recortar cada una de las piezas, tanto la espalda, las mangas, el gorro, para ir sacando la mayor cantidad de tela y empezar a marcar los patrones. Aquí ya tengo los patrones que voy a utilizar para este corset. Yo te había dicho que iba a hacer un video para que te enseñes a hacer o la forma en que yo hago los patrones y así puedas tú hacer modificaciones para tus corsets, blusas, etcétera, etcétera. Pero como no tengo muchas visitas ni nada de eso, con un like que tenga en este video voy a hacer el video para las que aprendes a hacer los patrones. Entonces con un like. Y bueno, aquí estoy poniendo marcando cómo va a ir mis patrones. Esa FD significa frente delantero. Entonces eso cuando hacemos patronajes hacemos el patrón de la mitad del frente y la mitad de la espalda. Entonces como siempre voy poniendo y marcando, enumerando los patrones para que tú te des una idea qué significa frente delantero y la T y la E es trasero espalda. ¿Sí? Entonces ahí voy viendo como en cómo quiero que quede para poder marcar. Aquí coloco con alfileres el patrón. Como les había dicho, al momento de hacer el patrón se hace la mitad del frente y la mitad de la espalda. Esto quiere decir que de cada patrón vamos a tener dos piezas del lado contrario. No sé si me di a entender. Normalmente lo que se hace es doblar la tela que vamos a utilizar para el momento de marcar y cortar ya me salgan dos piezas de un solo patrón. Ahí como quería ver cómo quedaba el estampado y en dónde no estoy doblando la tela. Por eso la estoy marcando tal y como está, pero normalmente sí se dobla la tela. Cuando tienes tela y sobre todo cuando transformas ropa, muchas veces lo único que se hace, porque no se puede doblar la tela por la cantidad, a lo mejor que no hay tanta tela, o una tela está mal, o un pedacito está rota, o cualquier cosa, es marcar así tal cual, sin doblar la tela, y ya nada más se voltea la pieza del lado contrario y se marca en otro trozo de tela. Aquí estaba marcando, poniendo unas marquitas de la parte del centro donde terminaba y volteo el patrón. Si se fijan, volteé el patrón, era lo que los comentaba, que como se hace solamente la mitad, se voltea para hacer el otro lado o la otra mitad del centro. Y así se hace con cada pieza.
Si por ejemplo tienes un pedazo de tela que está bien y puedes doblar la tela y ya nada más sacar las dos piezas de un solo patrón sin necesidad de volver a marcar y volver a voltear tu patrón, lo puedes hacer. Yo nada más lo hice por cuestiones del estampado que quería ver cómo quedaba. Y así se hace con todas las piezas. Una vez ya marcadas las piezas, voy a empezar a recortar cada una de ellas. Una vez que ya recortamos todas las piezas, vamos a sacar los forros. Este forro yo lo ocupé lo que me sobró del corset anterior y fui pegando con alfileres cada una de las piezas del corset para sacar los forros y recorto al ras. Aquí ya no necesito marcar, recorto al ras para sacar los forros del mismo tamaño de las piezas. Una vez que ya sacamos los forros, ahora vamos a sacar las piezas para la entretela. La entretela es este material, miren, la compran en cualquier mercería y esta es adherible, es decir, de un lado tiene cosas brillositas que es el pegamento que al momento de unirlo o pegarlo a la parte interna de la tela y pasarla por la plancha, se adhiere a la tela principal. Para sacar la entretela vamos a hacer el mismo procedimiento que con los forros. Pegamos las piezas de doble entretela con alfileres y vamos a recortar al ras. Y así hacemos con todas las piezas. Una vez que ya tenemos todas las piezas de entretela, vamos a unirlas o adherirlas a la tela principal. Vean, aquí quito los alfileres y van a ver que la entretela de un lado tiene una parte brillosa. Esa es la parte que va pegada a la tela interna. Ese es el lado brillosito. Entonces eso va pegado a la tela principal. Lo acomodo y con la plancha a toquecitos voy a ir pegando o adheriendo la entretela a la tela principal. Van a ver la diferencia, de verdad que la entretela le da ese toque más firme a la tela, sobre todo cuando si la tela es muy flojita, le va a dar otro toque mucho mejor. La diferencia cuando la tela es un poquito más gruesa no es necesario utilizar, si tú estás utilizando a lo mejor o reutilizando mezclilla o algo de ese tipo, no es necesario a lo mejor usar entretela, pero en este caso, como la tela está muy guanguita, muy floja, la entretela le da un toque y de verdad que se ve mucho más bonito el corset. Plazarle con la plancha y ahorita regreso. Aquí ya tengo las piezas pegadas con la entretela. Vean, se ve distinto a como estaba la tela antes y ahorita está mucho más firme. Por eso me gusta usar entretela porque le da ese acabado mucho más firme y más cuerpo al corset. Después de esto y ya haber pegado todas las piezas a la entretela, voy a proceder
a unir las piezas. Aquí si por ejemplo tú dejaste 1.5 centímetros en los costados, pues vas a coser a 1.5 de centímetros. Si dejaste 2, coses a 2 centímetros. Entonces voy a empezar a unir, a acomodar las piezas con alfileres y después a pasarle la máquina para ir formando el corset. Y voy a hacer lo mismo con las piezas del forro. Acuérdense que después de unir las piezas y coser a máquina, abrir las costuras, las líneas de costura y planchar para que se vea mucho más bonito, sobre todo en el forro, que el forro siempre suele fruncirse un poquito más. Antes de unir la parte del centro, se me olvidaba comentarles que vamos a hacer el fruncido para el boceto que teníamos desde el inicio. Entonces voy a medir la parte del costado donde quiero que vaya el fruncido y lo que me dé voy a hacer una tira del doble de la distancia que me haya dado. Si por ejemplo aquí me dio 23 centímetros, entonces mi tira va a medir lo doble, que serían 46 centímetros. Y así si a ti por ejemplo el lado donde quieres hacer el fruncido te da 25, entonces va a ser el doble, que va a ser 50 centímetros. Acuérdense que las tiras son de doble tela, es decir, doblo la tela así como está y por ahí voy a medir los 46 centímetros que me dio. El ancho de la tira va a depender mucho de qué ancho quieres tú el fruncido. Yo no lo quería tan ancho, yo lo quería como de 1,5 centímetros o 1 centímetro. Entonces mi ancho de la tira de doble tela va a ser 3 centímetros. Entonces ahí lo estoy poniendo con alfileres. Voy a darle una planchadita para que se quede más quieto. Voy a recortar. Nada más hay que recordar que es doble tela, ¿sí? La doble tela es cuando doblamos literal la tela y va a medir la tira 46 centímetros por 3 centímetros de ancho. Aquí ya tengo las tiras recortadas. Les pasé otra de nuevo en la plancha para que se queden más estáticas, más firmes. Y voy a hacer la costura por la parte de abajo, al centímetro más o menos. Y acuérdense que no hacer el remate al final. Voy a dejar los hilitos sueltos para de ahí jalar uno de ellos y empezar a fruncir la tira. Ya hice la costura en máquina, entonces voy a tomar uno de los lados donde no hice el remate. Le pasé la máquina en la orillita y al centímetro. Voy a tomar uno de esos hilitos que se ven sueltos y uno de ellos al jalar me va a permitir que la tira se vaya frunciendo. Voy a ir jalando, jalando y vean, se va frunciendo la tira. Jalo con mucho cuidado para hacer el fruncido hasta que me dé la mitad de lo que mide la tira, que van a ser los 23 centímetros o 24 centímetros, lo que te haya dado del costado. Aquí ya había fruncido la parte, esa primera tira, y vean, así queda. Y nada más voy midiendo que si realmente si me mida la misma distancia y hago lo mismo con la siguiente tira. Ya teniendo ambas tiras fruncidas, voy a coser a máquina, a pegar con alfileres para acomodarlos y a coser. Ya una vez hechas las tiras, ahora sí pego las tiras fruncidas a la pieza en donde quiero que vaya el fruncido, paso con máquina y después de eso ahora sí puedo ir uniendo todas las piezas y cosiendo a la distancia de costura que ustedes dejaron.
forma ya queda el fruncido a ambos lados. Se ve bien bonito. Y ahora sí empezamos a unir. Ya unidas con alfileres voy a ir cosiendo al 1,5 cm o 2 cm, depende de la costura que tú le hayas dejado. Y aquí ya tengo todas las piezas unidas, vean. Ya agarró forma, se ve mucho más bonito y la entretela le da esa firmeza que uno busca al momento de ponerse un corset. Los tirantes los dejé sueltos, los cosí en la parte de atrás, pero no los cosí en la parte de enfrente porque quiero que con un ojal se unan a la parte de enfrente haciendo un moñito. Entonces por eso el diseño fue así y los tirantes por eso los pegué en la parte de atrás y no en la parte de enfrente. Ahora lo que toca hacer es ver dónde voy a poner los canalitos para las varillas. Ahí en donde yo vaya a poner las varillas, voy a hacer una costura de 1 cm o un poquito menos para poner las varillas. Aquí yo ya había hecho la costura para donde yo quería las varillas. Y ya también tengo el forro. Solo me hacía falta ahí pasarle la plancha porque vean, se ve fruncido. Recuerden siempre después de coser pasarle la plancha para que no se vea de esta forma. Al momento de planchar abrimos las telas de esta forma y por ahí pasamos la plancha y se ve mucho más, el acabado mucho más bonito. Para las varillas hay muchos tipos. Yo estoy usando esta que es de plástico que mide 6 milímetros de grosor. A mí me gusta mucho esta por el acabado, pero va a depender de gustos. Hay una que es de 1 cm, por ejemplo esta, pero es un poquito más delgada. Va a depender de lo que tú busques en tu diseño. A mí me gusta usar la de 6 milímetros porque es un poquito más gruesa a diferencia de esta. Miren la diferencia del grosor de ambas varillas. Pero depende de lo que tú quieras, lo que busques y lo que tú puedas encontrar. O puedes dejarlo sin varilla, pero la varilla siempre le da mucho más soporte al corset. Antes de hacer la parte de las varillas, se me olvidaba hacer la parte de arriba. Decidí dejarle fruncido arriba y no hacer abajo fruncido. Entonces lo que voy a hacer es ver desde dónde van a ir o van a pegarse los tirantes y medir desde ahí hasta el otro lado donde va a iniciar el otro tirante. Toda esa parte la quiero con fruncido, entonces voy a hacer el mismo procedimiento que hice con el fruncido de la parte de los costados del centro del corset. Voy a medir y lo que mida de distancia voy a hacer una tira del doble de grosor y de ancho, va a depender del gusto de cada una. Yo lo quiero hacer de 1 cm, 1,5 cm y vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces voy a medir y después de medir hago la tira. Aquí ya tengo la tela fruncida, se hizo de la misma forma que los fruncidos anteriores y la voy uniendo con alfileres para coser al centímetro. Aquí ya tengo unido tanto la tira fruncida con el corset. Vean, se ve muy bonito. Se hizo de la misma forma que el fruncido que hicimos en la parte del costado de la pieza central. Y después de eso voy a proceder ahora sí a unir esta pieza con el forro. Aquí ya tengo todas las piezas unidas y pongo el forro encima de la pieza principal
y es frente con frente, es decir, las costuras deben estar por fuera y voy a irlos uniendo con alfileres. Pero recuerden, es frente con frente, es decir, las costuras tienen que estar por fuera para que al momento de voltear pues ya queda bien. Después de unir toda la pieza del forro con la tela principal, voy a marcar al centímetro para por ahí coser a máquina, incluso los tirantes. Entonces marco al centímetro y coso al centímetro toda la parte de arriba. Aquí ya tengo las piezas unidas a máquina, ya cosí al centímetro, incluso los tirantes, y después sigue la parte de las varillas. Voy a decidir en qué parte quiero poner las varillas, ya que había hecho las costuras de los canalitos para las varillas. Entonces me toca medir de la parte de arriba hacia abajo, dejando 1 centímetro y medio para la costura y la unión del forro con la parte del corset. Y así mido cada una de las partes en donde voy a poner las varillas. Aquí ya, si ven, estoy midiendo cuánto es lo que va a medir para poder cortar la varilla. Una vez que ya se sacamos las medidas de cuánto va a medir la varilla, voy a cortarlas. Al momento de cortar, si ven en la orillita, tiene unos piquitos porque es de plástico. Muchas veces esos piquitos no los podemos dejar así porque pueden rasgar la tela y romperla. Lo que voy a hacer y lo que normalmente se hace con las varillas de plástico es pasar con un encendedor para ir quitando esos piquitos que normalmente se hacen al momento de cortar la varilla. Voy a pasar en cada una de las orillitas el encendedor. Ahí ya tengo las varillas listas para ponerlas. Entonces los voy a ir a poner en los canales de costura que hice anteriormente. Coloco las varillas en donde deben de ser de acuerdo a la medida, en donde la fuimos sacando y las coloco en la parte de atrás. Vean, ahí está la costura. Por ahí coloco la varilla. Y hacemos lo mismo con cada una de ellas. Así le va dando mucha forma al corset, vean, se ve muy bonito, las varillas destacan bastante y le da mucha forma al momento de que nos lo ponemos ya en el cuerpo, se ve distinto, totalmente distinto. Ya puestas las varillas, voy a voltear la parte del forro. Aquí yo le batallé mucho al momento de voltear los tirantes, pero hay que tener mucha paciencia. Con mucho cuidado para no rasgar sobre todo el forro, porque por eso no me gusta usar tanto este tipo de forro, porque se desgarra muy fácil, le tienes que tener mucho cuidado. Normalmente uso otro forro, pero para estas piezas que son más de este estilo, sí ocupo este tipo de forro que es para darle un poquito más de este estilo. Ya volteadas, vean, planché los tirantes, planché toda la pieza en general y vean,
ya está agarrando forma y se ve muy bonito. En el dibujo principal le había puesto abajo también holandés, decidí ya no ponerle abajo y ahora lo que voy a hacer es unir lo que es el forro de la parte de abajo. Lo que hago es de nuevo voltear como estaba el forro, excepto los tirantes, obviamente. Vean, volteo y voy a unir con alfileres toda la parte de abajo para después marcar al centímetro y coser a máquina al centímetro. Acuérdense, excepto los tirantes, solamente la parte fácil y por fuera. Voy uniendo con alfileres, así toda la pieza, marco al centímetro y coso en máquina al centímetro. Aquí lo que hago es emparejar las partes sobrantes porque a veces hay errorcitos. Entonces voy cortando las partes que más o menos me van sobrando para que no se haga un bulto al momento de ya voltear el corset. Después de eso marco el centímetro y ya puedo coser a máquina. Al momento de coser a máquina hay que recordar que lo único que no cosemos es la parte de los costados, solo la de abajo, para que por los costados tener libre y voltear por esos lados. Se me olvidó grabarles la parte cuando hice la terminación, pero miren aquí ya lo ve, ya lo tengo el corset terminado. Lo único que hice en esta parte fue coser, si ven el forro, unirlo con la pieza original y después le hice un doblez para hacer costura en esas partes, en las orillitas, y entre esas costuras fui marcando donde quería los ojales y con la máquina remachadora ya le puse los ojales. Vean, así queda en la parte de atrás. Se ve muy bonito. Este lo hice talla chica mediano y de enfrente se ve de esta forma. Vean, le hice también unos ojales en la parte de los tirantes. Si ven ahí y en la parte del corset para unirlos con el moñito como habíamos quedado en el boceto. Lo único que nos hizo falta del boceto es la parte de abajo, pero creo que se ve muy bonito así. Se ve bonito y ya lo único que hice fue planchar también y listo. Así queda el corset. A mí me gustó mucho, espero les haya gustado y adiós.